buenas tardes. Dios les bendiga a todos. Es un gusto verlos. Siempre pensamos que este día es un día especial. Seguramente es un domingo como todos los domingos, pero nosotros en esta iglesia hemos tenido ya por un hecho de que cada primer domingo del año nos reunimos, y todos los domingos nos reunimos, pero este domingo nos reunimos de manera especial. Y lo que hacemos y lo que queremos es darle gracias al Señor. Son 365 días los que nuevamente pasamos. Son aproximadamente 52 semanas más, 52 domingos. Y en todas ellas el Señor ha sido bueno. En todas ellas el Señor ha sido bueno. Y aunque sé que todos aquellos que tenemos presente eso, que el Señor ha sido bueno y que el Señor es bueno todos los días, sé que los que tienen presente eso constantemente tenemos estas acciones de gracias de manera personal, de manera familiar, o como iglesia. De repente damos gracias al Señor por sus bondades. Siempre queremos aprovechar este primer domingo para decirle al Señor gracias. Y también, no solamente decirle gracias, sino decirle: en ti confiamos para lo que venga. En ti confiamos para lo que venga. Y entonces, en este día damos un mensaje especial, y no porque tenga más valor que los otros. Creo que durante todo el año el Señor nos ha bendecido con su palabra. El estudio del Evangelio de Juan evidentemente está siendo muy especial para muchos de nosotros. Su palabra es especial. Donde prediquemos su palabra y lo que prediquemos de su palabra, eso es especial. Pero bueno, hoy queremos enfocarlo de esa manera. Por lo tanto, hoy no hablaremos del Evangelio de Juan, pero seguiremos hablando de Cristo. El día de hoy daremos un mensaje con esta intención: que estimule a nuestro corazón a ser agradecidos, y que estimule a nuestro corazón a estar confiados en Él. Y que quien el día de hoy no está agradecido y tampoco está confiado, la palabra de Dios y su Espíritu le estimule a ser agradecido y a vivir confiado. Agradezco a Dios la oportunidad que nos da de reunirnos. Agradezco a Dios la oportunidad de verlos. Bienvenidos. Hermanos de Atlisco, bienvenidos. Todas las personas que nos acompañan el día de hoy, todos sean bienvenidos. Y vamos a pedir a Dios que nos bendiga con su palabra. Señor, tú eres bueno por siempre y para siempre. Gracias por tus bondades, que son muchas, Señor. A lo largo de este año que terminó, pudimos ver tu mano de bondad, de misericordia, de gracia para nosotros, cuidadosa, ayudándonos, Señor, en cada momento, aún en los más difíciles. Cada que termina un año siempre decimos que fue un año difícil. Y así pasan los años, Señor, y en todos ellos tu gracia no ha sido en vano. Tú nos has ayudado. Padre, que tu palabra hoy nos estimule a ser agradecidos, pero también a vivir confiados, porque cuando vivimos confiados te honramos, Señor. La desconfianza, la incredulidad te deshonra, porque tú eres un Dios en el que se puede confiar. Que tu palabra hoy nos hable y nos estimule, y tu Espíritu Santo la selle en nuestro corazón. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Bien. El texto que voy a estar utilizando en esta tarde ya está en Filipenses capítulo número 4. Si me acompañan por favor en su Biblia. Filipenses capítulo número 4. Y vamos a leer el versículo número 4 de Filipenses 4. Dice nuestra Biblia: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Estuve pidiéndole a Dios que me ayudara y que Él me diera el mensaje para este día. Un mensaje que fuera de Él, para nosotros, estimulándonos, hablándonos, instruyéndonos. Y bueno, el Señor puso este pasaje, este versículo, pensando en el año que terminó, pensando en todas sus bondades, en sus bendiciones, pensando en el año que viene y pensando en las circunstancias que nos rodean en este año que está iniciando. Y definitivamente muchas cosas que nosotros podemos pensar del año que terminó y muchas cosas que estamos pensando en los primeros días de este año que está iniciando, evidentemente muchas cosas no nos estimulan a regocijarnos. Y sin embargo, el apóstol Pablo está ya casi terminando su carta a estos hermanos de la iglesia de Filipos y les insiste varias veces. De hecho muchos estudiosos de la Escritura le llaman a la carta a los filipenses o reconocen en la carta a los filipenses que una de las partes centrales, medulares, es que los filipenses deben regocijarse en medio de sus circunstancias difíciles. Ese es parte del tema que Pablo trata en esta carta a los filipenses. Varias veces repite esta instrucción. Entonces, algunos le llaman la carta del regocijo o de la alegría. Eso significa estar regocijándonos, significa estar alegres. Entonces, a lo mejor muchos de nosotros podemos estar pensando en cosas que nos pasaron, en cosas que vienen o inclusive inquietudes que tenemos de cosas que vienen en este año y que no sabemos qué van a pasar. Y viene a nuestra mente este pasaje, esta instrucción del Señor que dice: regocijaos en el Señor siempre. Regocijaos en el Señor siempre. Es la parte final ya de la carta a los Efesios. Pablo está dando algunas indicaciones después del iniciar el capítulo 4. En los primeros versículos da algunas indicaciones. Parece que había algunas dificultades, divisiones allí en algunos miembros de la iglesia. Pablo les da algunas exhortaciones, pero en ese verso 4 viene esta extraordinaria frase: regocijaos. Otra vez os digo, regocijaos en el Señor siempre. Algo muy importante, hemos estado exhortando nosotros mismos, nos exhortamos a nosotros mismos a que cada que estudiemos la palabra de Dios siempre la estudiemos en el contexto en el que está escrita, para poder nosotros entender lo que Dios quiso decir, lo que Dios nos quiere enseñar en estos pasajes. Por eso es importante que lo que estudiemos, lo estudiemos a la luz de su contexto, para no sacar cosas, ideas equivocadas, erróneas, y poder entender el mensaje de Dios para nosotros en cada porción de la Escritura. Y es importante entonces, cuando nosotros leemos esta exhortación de Pablo a vivir regocijados y regocijarnos siempre, es decir, esta indicación no tiene fecha de caducidad. Él lo aclara correctamente y dice: regocijaos siempre. Siempre. Él nos dice, Él espera, Él quiere que nosotros entendamos que es posible vivir en alegría siempre. Esto a lo mejor nos recuerda cuando nosotros empezamos a estudiar la carta de Santiago, donde Santiago nos exhorta que cuando estemos en muchas dificultades y en muchos problemas y en muchas pruebas,
nos gocemos, ¿no? A mí, cuando estaba estudiando yo esto, me regresó a aquellos pasajes que estudiamos ya hace algunos meses. Y lo mismo, Pablo insiste en eso, tenemos que regocijarnos siempre. Si nosotros no entendemos el contexto, si nosotros no estudiamos el contexto, pudiéramos pensar que cuando Pablo escribió estas palabras o esta indicación de vivir regocijados, de vivir alegres, de vivir contentos, uno podría pensar que Pablo estaba desde la comodidad de su casa, ¿no? En su sillón más cómodo, con sus utensilios para escribir, con una tacita de café medianamente cargadito, no sé si así le gustaba o si tomaba café, no lo sé, pero a gusto pues. Podemos pensar, podemos equivocarnos al nosotros pensar que cuando Pablo escribió esa indicación de decir regocíjense, estén alegres, es porque en ese momento él estaba regocijado y muy cómodo y muy contento y muy agradable sus circunstancias. Y la realidad dista mucho de esto que les acabo yo de decir. Cuando Pablo escribió esta carta, él no estaba en las mejores condiciones. Regocijarse quiere decir alegrarse, yo le decía, quiere decir estar contentos, gozarnos. Este mismo pasaje que leemos en nuestra Reina Valera, la Biblia de la Nueva Traducción Viviente, lo dice así: estén siempre llenos de alegría en el Señor. Les repito, alégrense. No, está hablando de eso, de estar alegres siempre. Entonces, cuando Pablo escribió esto, cuando Pablo estaba exhortando esto, él había sido perseguido, él lo habían querido apedrear, en algunos lugares lo habían apedreado, lo acusaban falsamente, lo llevaron a juicio, y cuando lo llevaron a juicio en su camino a Roma, su barco se hunde. Dios en su misericordia los salva y los lleva a tierra sanos y salvos, y ya en tierra una serpiente venenosa lo muerde. Los nativos estaban esperando a ver a qué horas Pablo empezaba así a hacer movimientos extraños ya por el envenenamiento, por la mordedura de esta serpiente que aquellos nativos sabían que era muy venenosa, y sin embargo, pues Pablo nomás estaba así como que, suéltame, queriéndosela quitar, y no pasaba nada. Dios no permitió que él cayera muerto por esa mordedura. Llega a Roma, es encarcelado y es vigilado 24 horas al día, 7 días a la semana por él. No estaba en las mejores condiciones, sus circunstancias no eran las mejores. Sin embargo, en el momento en que él escribe esta carta, inspirado por el Espíritu Santo, él dice: alégrense siempre en el Señor. Otra vez les repito, alégrense. Este pasaje, la verdad es que dio vueltas en mi mente tratando de entender qué es lo que el Señor nos quiere enseñar a nosotros. Porque Pablo, aún estando allí encarcelado en Roma, muchos querían hacerle daño. Él mismo ahí dice que muchos predicaban a Cristo por envidia y para hacerle daño a él. Y además, él estando en esa prisión, él estaba esperando ya la sentencia de muerte. Dios a él le había dicho que ya no iba a ser librado de eso, que ya él había terminado la carrera. Estaba esperando la sentencia de muerte. Estas son las condiciones en las que Pablo escribe este pasaje. Regocijaos en el Señor siempre. Alégrense, estén siempre llenos de alegría. Y siendo nosotros humanos, no podemos nosotros evitar hacernos la pregunta: ¿cómo es posible que alguien que ha pasado por tanta situación difícil pueda estar alegre? ¿Cómo es posible eso? Bueno, debemos entender que Pablo no estaba diciendo: miren, estoy en prisión, estoy esperando mi sentencia de muerte, pero esto es una bendición, estoy bien contento.
no estaba diciendo eso. Seguramente como humano pasaba dificultades. Seguramente como el Señor Jesucristo, en el momento en que Él sabía que ya había llegado el momento en que iba a ser entregado, dice la Escritura que el mismo Señor Jesús estaba afligido, entristecido hasta la muerte. Tenía temor, estaba estresado, sumamente estresado, al tal punto que se atrevió a hablar con el Padre y decirle: si es posible, haz que pase de mí esta copa. No quiero pasar esta situación, es lo que le estaba diciendo el Señor Jesús. Si el Señor Jesús pasó un momento semejante, una situación semejante, seguramente Pablo no era diferente. Seguramente Pablo no estaba sumamente contento sabiendo que ya estaban pronto a sacrificarlo. Pero lo que él está diciendo es: a pesar de las circunstancias difíciles, a pesar de todas las circunstancias, las situaciones difíciles, adversas que podamos nosotros estar viviendo, es posible alegrarnos en el Señor. Eso es lo que él está diciendo. Es posible alegrarnos en el Señor. Porque nuestro primer impulso en las aflicciones, debemos reconocerlo, nuestro primer impulso en el momento de dificultad, en nuestro primer impulso en el momento de los problemas, en el primer momento de enfermedad, nuestro primer impulso, nuestra primera pregunta es: ¿y por qué me está pasando esto? ¿Y por qué está pasando esta situación? Y algunos: ¿y por qué a mí? Si yo estoy buscando a Dios. ¿Por qué Dios permite que me pase esto a mí? La realidad es que las circunstancias que hoy nosotros estamos viviendo en nuestro país y en el mundo pueden generar una gran cantidad de preguntas inciertas. La famosa pregunta de: ¿y si? ¿Y qué va a pasar si? ¿Y por qué? ¿Qué pasaría si? Y todas esas cosas nos pueden llenar de estrés, nos pueden llenar de ansiedad, nos pueden llenar de mucha preocupación, al punto de enfermarnos. El estrés, todas esas cosas pueden llevarnos a la enfermedad por todas esas inquietudes, todas esas preguntas que no podemos responder nosotros. Este versículo que estamos nosotros hoy leyendo es el tema de Filipenses. Aquellos creyentes en medio de sus dificultades debían aprender a alegrarse siempre en el Señor. Debían aprender a alegrarse siempre en el Señor. Amados hermanos, hermanas, el gozo es parte esencial de la estabilidad espiritual. Saber alegrarnos en el Señor, saber estar alegres en el Señor, es parte esencial de una vida espiritual estable. ¿A qué me refiero con esto? Que cuando no hay ese gozo, cuando hay descontento, cuando hay queja, los cristianos, los creyentes pueden estar pasando en diferentes momentos en cambios de humor, en cambios de ánimo o desánimo. De repente quieren seguir al Señor, de repente ya no quieren seguir, de repente creen mucho en Dios, de repente ya están dudando si Dios les escucha o no les escucha, si Dios les va a ayudar o no les va a ayudar. Una estabilidad. El gozo nos ayuda a tener una vida espiritual estable. Por eso es que Pablo insiste: otra vez os digo, alégrense. Y esta repetición, este hecho de que Pablo lo repita varias veces, porque ya lo dice en el capítulo 3, verso 1, dice que debemos estar gozosos y regocijándonos, y en el capítulo 4 lo vuelve a repetir: alegraos, regocijaos en el Señor. Y después digo: otra vez os digo, regocijaos. Esta repetición, esta insistencia de Pablo da por sentado la realidad de que no es fácil. Por eso él nos exhorta, nos anima. Él sabe que no es fácil regocijarnos en medio de circunstancias difíciles, pero aquellos hermanos de la iglesia de Filipos debían reponerse a sus circunstancias difíciles, debían aprender a regocijarse de tal manera que se repusieran
a sus circunstancias difíciles. Podemos nosotros equivocarnos, hermanos, pensando que el gozo es una mera emoción humana y nada más. Pero esta insistencia de Pablo a alegrarnos, a regocijarnos, nos aclara que no solamente es una emoción. No solamente es una emoción. ¿Cómo es posible, nos podemos preguntar, cómo es posible mandarle a alguien o estarle indicando a alguien que produzca una emoción, si es que nosotros creemos que el gozo es una mera emoción? ¿Cómo es posible estarle insistiendo a alguien que él produzca esa emoción? Sin embargo, lo que debemos entender entonces a la luz de este pasaje es que ese gozo, esa alegría, esa capacidad de regocijarnos no solamente es una emoción, no solamente es un sentimiento. El gozo se produce a través de una profunda confianza en Dios y que sabe que Él controla todo para Él y para el bien del creyente. Insisto y repito esto: el gozo, esta alegría de la cual está hablando Pablo, se produce en la certeza y el conocimiento de que todas las cosas están en el control de Dios para su propia gloria y para el bien de su pueblo y de sus hijos. Podemos tomar un ejemplo claro y no muy lejano. Ahorita diciembre, que hubo, la mayoría de las personas reciben ciertas remuneraciones económicas, pues tú ves a la gente contenta porque ya recibieron su aguinaldito, ya recibieron su caja de ahorro, ya recibieron un paguito extra, y los ves contentos, los ves animosos y los ves compre y compre, gaste y gaste, los ves contentos. En la fiesta del 24, del 31, los ves contentos. Bueno, algunos, otros terminan más peleados de lo que estaban, pero bueno, en términos generales los ves contentos, ¿no? Esas son las circunstancias que a la gente sin Dios les trae un poquito de alegría y de regocijo. En la posada, en la fiesta, con el alcohol o con el licor, en el baile, despejados un poquito de la presión del trabajo, porque algunos están de vacaciones, de las presiones de la escuela, los ves contentos. Su gozo, su alegría depende de esas circunstancias. Dependen de que tienen dinero en la bolsa, dependen de que están estrenando, dependen de que están en un momento de alegría en la fiesta. De eso depende. Cuando termine el aguinaldo y se dan cuenta que ya se acabó el aguinaldo y se dan cuenta que la deuda sigue y se dan cuenta que los compromisos siguen y se dan cuenta que la fiesta ya se acabó, entonces ese gozo y esa alegría ya no permanece. Esa es la grande diferencia de las cosas que Dios nos está hablando en su palabra. El gozo en el Señor permanece y permanece para siempre, puede permanecer para siempre. Este gozo, esta alegría, que no es un mero sentimiento, tiene la capacidad y el potencial de permanecer siempre. Por eso el apóstol dice: regocijaos en el Señor siempre. ¿Tiene esa capacidad? Y yo le decía, y esto es algo muy importante porque gran parte de la enseñanza va a girar en esto: ¿cómo es que se puede producir ese gozo siempre? Cuando nosotros estamos confiando que Dios controla todo para el bien de los cristianos o de sus hijos y para la gloria de Él. Dios controla todo. En otras palabras, Dios es soberano. Y es soberano sobre todas las cosas. Es soberano sobre nuestra vida. Es soberano sobre nuestra familia. Es soberano sobre nuestro matrimonio. Es soberano sobre nuestros hijos. Es soberano sobre nuestro gobierno. Es soberano sobre nuestro país. Es soberano sobre las naciones. Es soberano sobre todas las cosas que están aconteciendo. Él es soberano. Y aunque nosotros nos toman por sorpresa muchas cosas, a Él no le toma por sorpresa nada. Dios conoce todas las cosas. Dios sabe todas las cosas. Dios tiene conocimiento y control de todas las cosas. Y todas las cosas Él las encamina para sus propósitos eternos.
Mucha gente desconoce eso y muchos cristianos desconocemos o se nos olvida que nuestro Dios, el Dios que nos llamó, nuestro Dios es soberano. Por lo tanto, la base y el fundamento de esta alegría de vivir regocijados siempre es el conocimiento de nuestro Dios. Es el conocimiento de Dios. Cuando nosotros tenemos un conocimiento correcto de la persona y del carácter de Dios, nosotros podemos descansar en paz y regocijarnos. Cuando nosotros tenemos un conocimiento incorrecto o deficiente del carácter y de la persona de nuestro Dios, vive sumamente estresado, vive sumamente preocupado, porque no conoce a Dios, o porque lo que no conoce de Dios es incorrecto o es insuficiente. Bajo el entendimiento de la soberanía de Dios y de que Dios es bueno, bajo ese entendimiento, toda circunstancia entonces es buena, aunque a nosotros en el presente pareciera ser no tan buena, ¿no? El momento de enfermedad que pasamos es un momento no muy bueno. El momento de crisis para nosotros puede ser un momento no muy bueno. Pero a la luz del entendimiento de que en la soberanía de Dios Él tiene control de todas las cosas, entonces todas esas circunstancias son buenas. Regocijaos es un mandamiento que está en presente continuo. Es decir, el deseo de Dios es que estemos alegres siempre y de manera constante. Es un llamado a que los hijos de Dios vivamos de esta manera. ¿Es un reto, hermanos? Sí, es un reto. Porque nos dejamos llevar muchas veces por muchas situaciones, por muchas circunstancias, por muchas cosas, por nuestro propio carácter. A veces ni siquiera son las circunstancias, a veces ni siquiera son las cosas, a veces ni siquiera son las personas que nos rodean. Nuestro propio carácter nos arruina el día. Somos buenos para echarle la culpa a todos, ¿no? Es que estoy molesto porque me dijo, porque me hizo, porque tu mamá, porque los hijos, porque ya sabes, porque le echamos la culpa a todos. Pero es nuestro propio carácter que nos lleva a sentirnos o a resentirnos con todas esas cosas. Es un reto. Es un reto porque si nosotros somos todavía muy sensibles y lo que nos dicen nos ofende, ya no vamos a alegrarnos. Nos afecta, ya no vamos a regocijarnos. Nos pone en duda, nos pone a dudar, ya no vamos a regocijarnos. El hecho es de que ni el cautiverio de Pablo, ni las circunstancias difíciles de aquellos filipenses deberían empañar su gozo. Ese es el hecho de lo que estamos leyendo el día de hoy. Es cierto que muchas veces nosotros los cristianos no podemos hallar motivos para regocijarnos en una situación personal. Yo le decía, vivimos muchas circunstancias, vivimos muchas situaciones y a veces no hallamos motivos o qué cosa nos estimule para regocijarnos o vivir alegres. Si nosotros nos ponemos a pensar en nuestras circunstancias, la maldad generalizada, ¿no? Cada día, a pesar de que el gobierno actual hizo muchas promesas, cada día, por lo menos el año que pasó, la situación de inseguridad se puso peor. Nuestras carreteras aquí aledañas, alrededor de Puebla y de todos los demás estados, son para salir estresados, porque los asaltos, porque los secuestros, todo está terrible, fuera de control. Las crisis económicas, la miseria, el dolor, la muerte. Resulta que después de que todo el mundo nos deseamos feliz año 2020, ¡pum!, se les ocurre a las naciones
entrar en crisis y ponen a la mayoría de las personas en tensión, porque todos piensan que va a estallar la Tercera Guerra Mundial. Y es el tema de ahorita. Y es el tema de hoy. Decía por ahí uno, todo el año pasado me la pasé tomando mis bebidas en los lugares sin popote por las tortugas. Me la pasé yendo al súper con mis bolsitas porque ya no me daban bolsas por los animalitos. Me la pasé ya no tronando cohetes por los perritos. Y ahora resulta que estos dos se van a lanzar bombas. Y entonces, ¿dónde quedó todo mi esfuerzo? Hoy la gente está estresada, en tensión, por el ¿qué va a pasar? ¿Y si al otro se le ocurre responder con sus bombotas? ¿Con sus misiles nucleares? Y en medio de eso, la Escritura nos dice, alégrense. Alégrense. ¿Cuántos de los que estamos hoy aquí en este lugar, cuántos de los que me están escuchando, al nosotros razonar y pensar en nuestras circunstancias difíciles, podemos decir, amén, Señor, me voy a alegrar? Nos cuesta trabajo. Y si aparte de eso, de las circunstancias, de la inseguridad del gobierno y de los conflictos internacionales, también razonamos que las personas no constituyen una fuente confiable de gozo, ya que las personas pueden cambiar, pueden herir y pueden decepcionar. Tampoco en las personas podemos hallar gozo. Tampoco en las personas podemos hallar alegría. Tampoco. Los matrimonios, en lugar de estar generando alegría, están generando resentimientos, dolor, tristeza en muchos matrimonios, y por eso están prefiriendo separarse. Por eso están prefiriendo separarse. Entonces, ¿de dónde nosotros tomamos esta motivación, esta fuerza para vivir alegres siempre? ¿De dónde lo tomamos? Lo tomamos del hecho de que la única fuente segura, confiable, inalterable y constante de gozo es Dios. La única fuente segura, la única fuente confiable, la única fuente inalterable y la única fuente constante de gozo y de alegría es Dios. No hay más. En las personas no podemos confiar. En el gobierno es muy incierto. En la paz mundial ahorita no hay. La única fuente confiable es Dios. Y es por eso que entonces Pablo manda, y puede él hacerlo porque él sabe que se puede, que Dios es la fuente confiable, y manda a los creyentes a regocijarse. Escuche esto, Filipenses 4 verso 4 dice, regocijaos en el aguinaldo. No, ¿verdad? No dice en el aguinaldo. Se acaba. Regocijaos en la cenota del 24 o del 31. No dice en eso. Regocijaos si tienes 16 años y todavía tus papás te van a comprar regalo del 6 de enero. Tampoco dice eso. Porque nada de eso es confiable. Regocijaos en el Señor. Regocijaos en el Señor. Esta frase de en el Señor presenta ese principio notable. La estabilidad espiritual se relaciona directamente con la manera en que una persona se acerca a Dios. Ahí está la fuente de alegría, ahí está la fuente del gozo. Por lo tanto, mi mensaje es para los hermanos, para las hermanas, hermanos, iglesia, la única fuente confiable de alegría es Dios, y es posible vivir regocijándonos en el Señor siempre.
¿Tú crees que la Biblia es verdad? Yo creo que tú crees que la Biblia es verdad. Entonces, ¿por qué no creerle a Dios? Eso es lo que está diciendo el Señor. Es posible vivir alegres siempre en el Señor. Pero también mi mensaje es para todos nuestros invitados. De tal manera que hoy te quiero decir, la única fuente confiable de alegría, la única fuente confiable de paz, la única fuente confiable de gozo es el Señor. Y yo no sé si tú quieras vivir otro año como el que viviste. De hecho, no va a ser posible, porque cada año no va a ser igual. Cada año tiene sus propios males, y según lo que la Escritura nos enseña, cada vez esos males son mayores, son peores, son de mayor intensidad. Por lo tanto, cada año es peor, alejado del Señor. Alejado del Señor. Cada año es peor. La estabilidad espiritual, repito, se relaciona directamente con la manera en que una persona se relaciona con Dios, porque Él es la única fuente segura y confiable de alegría, de gozo y de paz. No hay más. Ni la religión, pues. Ni la religión. Solamente Dios es la única fuente segura. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo con esto? Estoy diciendo algo muy importante. El conocimiento que nosotros podamos tener de Dios es la clave de la alegría y del gozo. No solamente conocimiento intelectual. Hay muchas personas que tienen conocimiento intelectual de Dios y son de las personas más infelices que existen en esta tierra. Me refiero al conocimiento intelectual, sí, que nos lleva a tener un conocimiento de experiencia diaria, continua y constante con el Señor. A eso es a lo que se refiere. No solamente conocimiento intelectual, sino conocimiento vivencial o experimental. Nada más que a veces no me gusta decir esta palabra, porque se puede entender que le entres a algo a experimentar. ¿Qué pasa? No me refiero a un experimento. Me refiero a que tú lo vivas, a que tú presencies, a que tú sepas qué es vivir con Dios y tener un acercamiento con Él todos los días y cada día. El conocimiento de Dios entonces es la clave del gozo. Y a quienes conocen las grandes verdades acerca de Dios les resulta fácil regocijarse, mientras que los que conocen poco descubren que es difícil gozarse. Por eso nuestra insistencia constante. Por eso lo que nosotros les invitamos ahora que estamos predicando el Evangelio de Juan: conozcan a Cristo. El Evangelio de Juan es el conocimiento de Cristo, el Hijo de Dios. Conozcan a Cristo, acérquense a Cristo, conozcan cada vez más y más de Cristo el Señor. Si usted ha leído los Salmos, usted recordará que los primeros versículos de los Salmos prometen bendiciones a quienes meditan en las Escrituras. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, dice el Salmo 1, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Escuche la promesa: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Esto viene como resultado de acercarnos a Dios y conocerlo. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. ¿Entiende la figura? Un árbol grande, sano, frondoso, que da su fruto en su tiempo. Lo que tiene que dar lo da, lo que tiene que hacer lo hace. Su hoja no cae, no se empieza a secar, no se empieza a marchitar. Y todo lo que hace prospera. Esto es figura de alegría, de regocijarnos, de estar alegres, de estar contentos, hermanos.
Podemos o pudimos nosotros haber vivido situaciones muy difíciles en este año que pasó. Yo sé las dificultades que pasaron muchos de mis hermanos y de mis hermanas. Pero cuando entiendes que todo eso está bajo el control de nuestro Dios, que es soberano, y que todo eso Él lo encaminará para cumplir los propósitos en tu vida, eso trae alegría. Eso trae contentamiento además, porque cuando no entiendes eso, cuando no entiendes por qué te están pasando las cosas, cuando no entiendes que Dios es soberano y Dios tiene el control de todas las cosas, lo que brota es queja, lo que brota es resentimiento. Y el quejoso le es muy difícil regocijarse. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué estoy así? ¿Por qué estoy en esta situación? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y lo que brota es queja. Hay muchas cosas, amados, para poder nosotros gozarnos en el Señor. Por ejemplo, la persona espiritual se goza y se alegra cuando contempla la salvación de Dios. Hermanos, qué momentos tan preciosos nos ha permitido el Señor cuando nos sentamos a recordar la misericordia que tuvo para con nosotros, de dónde nos sacó, dónde estábamos y dónde nos ha puesto el día de hoy, cómo nos ha transformado por su gracia y por su misericordia. ¿Eso no te pone alegre? Seguramente te pone alegre. Seguramente la persona que ha vivido esto y ha experimentado esto le pone alegre. Otra cosa que pone alegre a los cristianos es meditar en las promesas del Señor, porque aún por más incierto que parezca este año y los que vienen, las promesas del Señor son para años inciertos y para momentos inciertos, porque sus promesas no son inciertas. Sus promesas son en el sí y en el amén para los que le aman. Él tiene promesas para sus hijos. Él tiene promesa para su iglesia. Él tiene promesas para su pueblo. Y cuando nosotros meditamos que por gracia tenemos esas promesas, el corazón del justo se alegra. Cuando entendemos que Él tiene control y bajo su control todas nuestras necesidades, hermanos. Cuando meditamos en las bienaventuranzas allí en el Evangelio de Mateo, donde el Señor Jesús nos dice: ¿por qué te afanas? Y agarra tu vida y de una manera tan tierna nos hace voltear a los pajarillos y te dice: contemplan los pajarillos. No trabajan, ellos no trabajan. Y el Señor los alimenta cada día. Y después como que agarrar a nuestra cabecita otra vez y le da vuelta para acá y contempla las flores. Ellos no hilan. Y el Señor los viste como ni aun Salomón se vistió. ¿Por qué tú te afanas, hombre de poca fe? Y entonces en la pregunta nos da la respuesta. ¿Por qué te afanas? Porque soy hombre de poca fe. La poca fe nos lleva a los afanes. La poca fe nos lleva a la ansiedad. Confiar, o más bien desconfiar de nuestro Dios o de su soberanía, nos lleva a no vivir en ese gozo. Nos estorba para no gozarnos. Otro motivo para gozarnos y para alegrarnos. Por ejemplo, Pablo se gozaba de servir al Señor. La persona que ama a Dios y ama su obra y ama las almas eternas, uno de sus más grandes deleites es servir a Dios. Uno de sus más grandes deleites es servir a Dios. Hace poco leíamos cómo el Señor Jesús dijo: mi comida es hacer la obra del que me envió. Eso le traía alegría, eso le traía contentamiento a Él. A nosotros nos trae contentamiento, hermanos, el servir al Señor. Nos trae alegría. ¿Contribuye a eso, a regocijaos en el Señor siempre? ¿Puede contribuir a eso? Si no está contribuyendo, probablemente es porque no está siendo productivo en el reino de los cielos. Y eso es algo a lo que el Señor te está llamando. Es algo a lo que el Señor quiere que hoy tomes en cuenta. Y entonces, pues, ¿cómo nosotros obedecemos ese mandamiento de regocijaos en el Señor siempre? Otra vez os digo, regocijaos. ¿Cómo lo obedecemos? Reconociendo la soberanía de Dios.
¿Tiene usted dudas e inquietudes del gobierno? Dios lo tiene bajo su control. Yo sí tengo muchas dudas, pero tengo paz en el sentido de que sé que Dios tiene bajo su control. ¿Tiene usted temor de que se desate otra guerra nuclear? ¿Le estresa, le pone ansioso el ver las noticias de cómo están los países confrontándose? Dios lo tiene bajo su control. ¿Le estresa su trabajo? ¿Se siente inseguro si va a poder permanecer en ese trabajo y si le va a poder ese trabajo suplir los gastos y necesidades? Dios lo tiene bajo su control. ¿La inseguridad le estresa? ¿La seguridad de su familia lo tiene preocupado? Dios lo tiene bajo su control. ¿Su economía? Si va a haber devaluación en este año, si va a haber más impuestos, si va a haber más cosas negativas que afecten nuestra economía, ¿le preocupa eso? Dios lo tiene bajo su control. ¿Su salud? ¿Le preocupa su salud? ¿Esa enfermedad que le está quejando, teme usted que se agrave? Dios es soberano y lo tiene bajo su control. Y tiene propósitos muy altos. El secreto de poder nosotros vivir gozosos siempre es en el Señor y es confiando en su soberanía. Por el contrario, tengo que decir que las personas que necesitan estar en control de todas las cosas, personas controladoras que necesitan tener o saber de todo, enterarse de todo y controlar todo, son las personas más estresadas que conozco. Cuanto más tratan de controlar las circunstancias, más se dan cuenta que no pueden hacerlo. Y eso los lleva a un círculo vicioso, los lleva a vivir ansiosos, en derrota, y la derrota les produce ansiedad, y la ansiedad les produce otra vez ir a esa derrota. Es un círculo vicioso muy dañino. Pero cuando nosotros reconocemos que Dios está en su trono y que desde ahí Él gobierna y gobierna todas las cosas, y que cuando Él permite, lo permite con propósitos eternos, que repito, insisto, Él lo tiene bajo su control, entonces Dios calma nuestros temores. Probablemente no quita el problema, pero sigue revelando su divino poder y su presencia. Y a nosotros los cristianos eso es lo que nos hace falta, hermanos, entender cada día la presencia del Señor. Esa ansiedad, esos temores disminuyen en la medida en que nosotros tenemos más entendimiento del carácter de Dios y de su obra, porque Él hace todas las cosas. Siguiente versículo, el versículo número 5, dice: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. La palabra gentileza en esta traducción es la palabra que los traductores hallaron como que la más cercana, porque en realidad no hay una palabra en el castellano que describa la palabra griega que está aquí en este versículo, pero describe el carácter, el temple. Describe varios significados, como podríamos nosotros hablar de generosidad, de sensatez, de benevolencia, de amabilidad, de suavidad, de bondad, de modestia, de paciencia, de mansedumbre, de tolerar los defectos de los demás, de tratar con misericordia sus fracasos, de perdonar sus faltas. Todas estas son algunas expresiones que intentan captar el significado complejo de esta palabra, que en nuestra Biblia se traduce como gentileza. En realidad es una palabra más compleja que describe algo más, describe mucha madurez espiritual. Eso es lo que está describiendo, mucha madurez espiritual. ¿Y por qué viene inmediatamente estas palabras? Inmediatamente de las anteriores, de regocijaos siempre. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero
La ansiedad y el estrés produce irritabilidad. Cuando una persona está ansiosa, cuando una persona está estresada, está molesta, está irritable. Y cuando esa persona está molesta o está irritable, sus respuestas no son las mejores, o nuestras respuestas no son las mejores. Respondemos sin paciencia o impacientes, respondemos con dureza, respondemos groseramente, no con amabilidad, respondemos groseros, agrios, medios amargosos. Así es una persona cuando está estresada, cuando vive ansiosa. Y por eso es que después del verso 4, donde el Señor nos instruye a vivir alegres, siempre una persona alegre siempre va a mostrar madurez espiritual, o siempre va a ir encaminándose a esa madurez espiritual, de tal manera que se notará su gentileza, su amabilidad, su suavidad, su modestia, su paciencia, su mansedumbre. Ser una persona que tolere los defectos de los demás y trate con misericordia sus fracasos. Hermanos, una de las mejores formas de predicar el Evangelio a los que están afuera es que entre nosotros nos tratemos con esta gentileza. Cuando los de afuera ven que nosotros nos tratamos con esta gentileza, con este amor, con esta amabilidad, con esta paciencia, se les antoja estar adentro. Se les antoja estar adentro. Cuando nosotros vivimos con esta gentileza, estamos predicando el Evangelio, estamos predicando lo que Dios es capaz de hacer en nosotros, estamos predicando esa transformación de la que tanto hablamos con muchas palabras. Por el contrario, cuando nosotros entre hermanos no nos tratamos con esta gentileza, muchas personas allá afuera dicen, mejor no, mejor aquí me quedo. Cuán importante es que nosotros aprendamos a vivir esta gentileza, a tratarnos en esta gentileza, primeramente entre nosotros, hermanos, y después hacia los de afuera, primeramente en nuestras familias. Aprendamos a ser gentiles. ¿Se tiene que trabajar? Sí, se tiene que trabajar buscando al Señor y esforzándonos para vivir de esta manera, pidiéndole a Dios ayuda, que nos ayude a vivir de esta manera. Verso 5 dice: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Punto y seguido, el Señor está cerca. Cuando una persona vive en esta gentileza, o de esta manera que acabo de decir, eso habla de que esa persona está en contentamiento. Está contenta con lo que Dios le ha dado y con lo que Dios le permite vivir. Y esa estabilidad espiritual le pertenece a estas personas que muestran esta humildad. Después de eso, el apóstol Pablo dice: el Señor está cerca. Y si nosotros no profundizamos en el estudio de este pasaje, nosotros podríamos decir y pensar que está hablando, estas palabras las está hablando en relación de la segunda venida de Cristo. Podemos nosotros pensar que lo que está diciendo Pablo es que el Señor no tarda en regresar. De hecho, la palabra griega que se usa aquí en la palabra cerca, sí es la palabra griega que se utiliza para hablar de estar cerca del Señor, del regreso del Señor, o bien también se puede utilizar para aquel momento en que un creyente, un cristiano muere y entonces él es llevado a la presencia del Señor, la cual cualquiera de las dos cosas es buena, ¿no? Ya sea que el Señor regrese y lleve a su iglesia, o que el Señor llame a una persona cristiana, piadosa, regenerada, nacida de nuevo, salvada, perdonada, y la llame a su presencia. Las dos cosas son buenas. Pero en este pasaje, por el contexto y la manera en que Pablo lo está utilizando, no está hablando del regreso del Señor. No está hablando del regreso del Señor. Está hablando de la cercanía del Señor en el sentido de su presencia en la vida del creyente. Lo digo de esta manera: el Señor está cerca aquí. De hecho, el Señor Jesús dijo que donde están dos o tres reunidos en su nombre, Él está ahí.
El Señor nos dijo que predicáramos el Evangelio, que hiciéramos discípulos, y Él estaría todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. A eso se está refiriendo. El Señor está cerca de nosotros. Esto le da mucho sentido a las palabras. No hay mayor fuente de estabilidad espiritual que la confianza de que nuestro Padre y Dios está cerca de nosotros. ¿Sí o no? No hay mayor fuente de estabilidad espiritual que la confianza y la certeza de que Dios está aquí. Y entonces sí podemos decir, como muchas veces hemos dicho y como podemos seguir diciendo, si el Señor es conmigo, ¿quién contra mí? Si el Señor está aquí cerca, no me importa quién más se quiera acercar. Él está cerca. Él está conmigo. Él está con nosotros. Él está cerca para escucharnos el clamor de nuestro corazón. En medio de las dificultades. Estos filipenses estaban viviendo muchas dificultades. Pablo, al momento de escribir esta carta, estaba viviendo muchas dificultades. ¿Y sabe cuál fue la palabra que el Espíritu Santo le puso en el corazón a Pablo para después escribirlo? El Señor está cerca de ti. El Señor está a tu lado. El Señor está cerca. Las palabras del Señor Jesús vienen a mi mente cuando dicen: en el mundo tendréis aflicción. Y eso es innegable. Y eso es incambiable. Amados hermanos, entendamos de una vez por todas, bien nos va a hacer esto entender: en el mundo vamos a tener aflicciones, muchas aflicciones, pero el Señor está cerca. Nuestra vida está escondida en el Señor. Ya sean financieros, ya sea de salud, ya sea de inseguridad, ya sea de cualquier otra cosa, el Señor está cerca. El Señor es mi ayudador. No tendré temor de lo que me pueda hacer el hombre, porque el Señor es mi ayudador. Y entonces, si de verdad nosotros creemos que el Señor está cerca, porque lo dice su palabra infalible, palabras del Señor que no mienten, si el Señor está cerca, no hay razón para vivir ansiosos, temerosos, ni vacilantes. No hay razón, hermanos. Iniciando este año y las cosas que vengan, el Señor está cerca. El Señor está aquí. Por lo tanto, no debemos desmayar, sino permanecer fuertes y firmes. Fuertes y firmes. Le repito, Juan 16, verso 33, dice: en el mundo tendréis aflicción, pero nos exhorta a confiar en Él. Más confiad en mí. Confiar en mí. Antes de que Jesús se fuera, de que partiera de esta tierra, Él nos dejó esa promesa. Mateo, si quiere anotarlo, Mateo 28, versos 19 y 20. Id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, Dios nunca nos ha mirado de lejos. Desde el día en que Él nos rescató, nunca nos ha mirado de lejos. Y aún antes, cuando éramos enemigos, Él estaba muy cerca, tratando con nuestro corazón necio, duro, pero estaba cercano. De hecho, que no se nos olvide, y les recuerdo, cuando el Señor Jesús fue anunciado por los santos profetas de Dios, ellos hablaban de Emmanuel. ¿Recuerdas qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Jesús es Dios con
nosotros. Jesús se hizo hombre, venció la muerte y Él está con nosotros todos los días. Ese Dios que está cerca es Dios vivo, Dios todopoderoso, Dios verdadero, y Él está revelado en las Escrituras. Por eso es que nosotros debemos insistir constantemente a buscarlo en las Escrituras. Gracias a esa presencia de Dios, hermanos, no debemos estar afanosos. Y de ahí viene el siguiente pasaje, verso 6 de Filipenses. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ya vamos a acabar. Recapitulo. En el mensaje del día de hoy, el Señor nos exhorta a algo muy importante y que nosotros pudiéramos tener como algo insignificante. Él nos dice: alégrense siempre en el Señor. Y nos lo vuelve a repetir: otra vez os digo, regocijaos, alégrense. Nosotros podemos pasar desapercibido esas palabras, ese mandato. Sin embargo, tiene mucho valor y tiene mucha importancia, porque tiene que ver mucho con la salud espiritual. Un cristiano que no sea capaz de alegrarse y de regocijarse, quiere decir que vive ansioso, que vive afanado, que vive incrédulo y que vive muy separado del Señor, porque el Señor entonces no le está ministrando para salir adelante de sus problemas o de sus circunstancias difíciles. Es una señal muy importante. Por lo tanto, nosotros debemos examinarnos, hermanos. ¿Cómo es nuestra vida espiritual? ¿Cómo es nuestro cristianismo? ¿Quejoso? ¿Resentido? ¿Molesto? ¿Triste? ¿No estás entendiendo entonces que la voluntad del Señor es que vivamos alegres y que demos ese mensaje hacia afuera? Y que es posible estar alegres siempre si es en el Señor. Eso es posible. Y que esa alegría es la base para una estabilidad espiritual. Es la base para una estabilidad espiritual. Esa alegría viene y proviene del conocimiento de la soberanía de Dios y de los otros aspectos de su carácter. Por lo tanto, es importante que le dediquemos tiempo y esfuerzo a conocer a Dios. Tiempo y esfuerzo, y eso es lo que dice el verso 6 y el verso 7. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El verso 6: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Está hablando de una vida de comunión con Dios constante y continua en oración. Que el Señor conozca nuestras peticiones delante de Dios, estando con Él, orando y rogando, pero además siendo agradecidos con acción de gracias. Y solamente así, dice, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Y hermanos, a lo mejor esa es una de las situaciones de por qué no le damos mucha importancia a la paz de Dios, porque sobrepasa nuestro entendimiento. Pero lo que está diciendo la Escritura, que la paz de Dios guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Nos guardará del afán y de la ansiedad, de estar afanosos, estresados, temerosos, incrédulos. Y el verso 8 dice en qué debemos concentrarnos. Deja de estar pensando que si la guerra, que si las bombas, que si aquellos, que si los de aquí, que si estamos muy cerquita de Estados Unidos, no sea que uno se desvíe. Si estás pensando en todas esas cosas, te estás estresando. El verso 8 dice: concéntrate en esto. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto piensa, en esto concéntrate.
En esto ocúpate. Y todas estas cosas pertenecen a Dios y están en Dios y en su persona. Dediquemos tiempo, invirtamos tiempo conociendo a nuestro Dios, teniendo comunión con nuestro Dios. Y el Señor nos mostrará, si así hacemos y obedecemos y creemos, cuán fácil es atravesar el valle de sombra y de muerte, dificultades. Cuán fácil es atravesar eso de su mano, fortalecidos por Él, teniendo presente que el Señor está cerca. No está lejos, está cerca. Para los que todavía no están cerca del Señor, mis palabras para ustedes son estas: todo esto está al alcance de ustedes a través de Cristo Jesús. Si se vuelven a Cristo Jesús, Él vino, tomó forma de siervo, de hombre, siendo Él Dios. Vino a esta tierra para buscarnos a nosotros los pecadores y darnos la oportunidad del arrepentimiento y darnos la fe para poder creer en Él. Y a través de la fe en Él y a través de creer en Él, nosotros podamos recibir perdón de pecados. Usted puede recibir el perdón de sus pecados. Usted puede arrepentirse de sus pecados, de sus maldades, y usted puede recibir por el poder y la gracia de Dios una vida nueva, una naturaleza nueva. Y pueda ser usted adoptado por Dios como hijo suyo. ¿Por qué pasar otro año siendo lejano de Dios si todos los medios de gracia están dispuestos para que usted hoy pueda entregarle y rendirle su vida al Señor a través de Cristo Jesús? La ofrenda fue dada, el cordero ya fue dado, la sangre fue derramada, el sacrificio ya fue hecho, y fue hecho por usted y por sus pecados, para que usted sea libre, para que usted pueda tener el don de la fe, usted pueda creer en Cristo, y a través de creer en Cristo usted se pueda arrepentir de sus pecados, confesárselos a Él, recibiendo perdón de ellos, y pueda ser redimido. ¿Por qué vivir otro año alejado del Señor? ¿Por qué vivir otro año en estas angustias, en estas ansiedades, si la palabra de Dios tiene promesas preciosas para su pueblo, para sus hijos? Entonces, el llamado a la iglesia el día de hoy es: alégrense en el Señor siempre. Busquen al Señor y confíen cada vez más en el Señor. Y a los que no están en el Señor, arrepiéntanse de sus pecados y crean en Jesucristo, el cual es la ofrenda y el pago por sus maldades, para que ustedes puedan tener vida nueva. El Señor perdona, y perdona a través de Cristo. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a meditar un momento en todo esto. Amado hermano, hermana, si tú crees que la palabra de Dios es verdad y dices amén a su palabra dice que es posible estar alegres siempre si estás en el Señor, si el Señor está contigo. El Señor está cerca. Y durante este año, de muchas formas y de muchas maneras, demostró estar cerca, ayudándonos, ministrándonos, cuidándonos,
supliendo nuestras necesidades y aún en los momentos difíciles. Aún en los momentos difíciles pudimos entender y saber y ver que Él está ahí. Quizás a través de esta palabra podamos entender hoy este canto. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión. Santo de Israel, porque grande es, porque grande es, en medio de ti. Santo de Israel. ¿Te bendice esto, hermano? ¿Te bendice saber que el Señor está cerca de nosotros? Que siempre ha estado cerca. Y aún en los momentos en que nosotros no podemos percibirlo, porque probablemente haya habido momentos en que no hemos podido percibirlo, en que nos sentimos distante, lejano, que no nos oye, eso no ha cambiado la realidad que expresa su palabra. Y su palabra dice, Él está cerca. Y entonces esa realidad, cuando se vuelve verdadera en nuestra vida, la creemos, podemos ver que tenemos muchas razones, hermanos, para regocijarnos siempre. Tenemos muchas razones para regocijarnos siempre. Santo de Israel, porque grande en medio de ti.
Bendecimos tu nombre, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor. Nos abrazamos a tu palabra. Porque tu palabra es verdadera y porque podemos confiar en ella, Señor. Porque si tú dices que podemos vivir alegres, regocijándonos, es porque se puede, Señor, y es porque tú eres la única fuente confiable, verdadera, de ese gozo, Señor. Señor, danos ojos espirituales, entendimiento, Señor, para poder vivir en esta verdad, y a través de esa vivencia podemos transmitir el poder del Evangelio, lo que tú haces, Señor, en nosotros, lo que tú tienes el poder para hacer, Señor. Señor, a la roca de mi salvación. Venid a agradecer delante de Él con cánticos de adoración. Señor, a la roca de mi salvación. Aleluya. Venid a agradecer delante de Él con cánticos de adoración al Señor. Sea la gloria sobre toda la tierra, Él es Rey. Al Señor sea la gloria sobre toda la tierra, Él es Rey. Sobre toda la tierra, Él es Rey. ¿Les parece si nos ponemos de pie? Adoremos con gozo al Señor, a la roca de mi salvación. Venid a agradecer. Venid a agradecer delante de Él cánticos de adoración al Señor. Sea la gloria sobre toda la tierra, Él es Rey.
lejano. Tú no eres Dios de lejos, tú eres un Dios cercano, Señor. Tú eres un Dios cercano. Y hoy bendecimos tu nombre, Señor. Y hoy bendecimos tu nombre, Señor. Qué lindo es el Señor. Mira 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 qué lindo es el Señor, mira qué lindo es el Señor. Nada igual a su belleza, nada igual a su poder, pues todo lo que hace, lo hace con amor. Nada igual a su belleza, nada igual a su poder, pues todo lo que hace, lo hace con amor. Mira qué lindo es el Señor. 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 Nos gloriamos en ti, Señor. Tú eres nuestra gloria. Mira qué lindo es el Señor. 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 Contempla la hermosura del Señor. Mira qué lindo es el 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 Señor. Nada igual a su belleza, nada igual a su poder, pues todo lo que hace, lo hace con amor. Nada igual a su
Gracias, Señor. Tú eres bueno. Tú eres bueno, Señor. Tú eres bueno. Y en ti nos gloriamos, Señor. Eres nuestra mayor posesión. No queremos vivir por vista, Señor. No queremos poner nuestros ojos en las circunstancias. Más bien queremos tener presente que tú estás cerca y que tú eres la fuente de nuestro gozo, la fuente de nuestra alegría. Podremos no tener muchas cosas, podremos tener muchos problemas, pero tú estás conmigo. Pero tú me has amado y me has dejado una riqueza de promesas, de las cuales cada día y en cualquier momento puedo abrazarme a ellas. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Bendecimos tu nombre. Damos gracias. Y te pedimos que este año que estamos iniciando, te honremos y te demos gloria. En el nombre de Cristo el Señor, nuestro Salvador. Amén, Señor.